Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Tiene que ver con la vacunación contra COVID-19 cuando hay una alerta de la Organización Mundial de la Salud que señala una nueva variante con presencia en 51 países por lo menos. Hasta el momento no tenemos información sobre si esta variante ha llegado ya a nuestro país. Le haremos la pregunta al doctor Ugarte, pero el punto es que hemos bajado la guardia y todavía no es momento de hacerlo. Quizá nunca llegue el momento de bajar la guardia y hay que aprender a convivir con el COVID-19 y probablemente en el futuro con otros virus. Doctor, muy buenos días. Bienvenido al programa. Muy buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, esta es una variante nueva que está expandiendo. Ya una cincuentena de países han detectado. En Perú todavía no ha sido detectada. Tiene el nombre ERIS y su código es EG.5. Es una nueva variante de Omicron. De Omicron. Y es importante señalarlo porque desde que apareció Omicron a fines del 2021, desaparecieron todas las otras variantes de coronavirus. Y lo que ha habido es una multiplicación de subvariantes de Omicron. Esta es una de ellas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud tiene dos categorías para clasificar las variantes. Considera de interés cuando ve que se está desarrollando y entonces hay que mirarla con interés, literalmente. Pero la otra categoría es cuando es de preocupación, es decir, cuando se ha expandido demasiado y los efectos son llamativos. ¿Y en qué situación está esta nueva? Está todavía de interés. De interés, no ha escalado a preocupación. No ha escalado porque si bien se ha desarrollado en un poco más de 50 países, sin embargo la sintomatología que da es leve, es como un resfriado común, digamos, ¿no? Entonces, para la Organización Mundial de la Salud no es algo que alarme, que hay una situación de emergencia, pero sí hay que seguirla observando. Claro, pero cuando uno lo escucha, doctor, entonces uno dice, ¿y entonces por qué insisten con el tema de la vacunación si finalmente esto va a ser como un resfriado común? Porque la gente va entendiendo eso, sí, ¿no? Y siente entonces que, bueno, puedo postergar la vacunación, puedo postergar, a pesar de que los vacunatorios están ahí, ¿no? Nosotros hemos reportado esa poca asistencia que hay, ese poco flujo de personas que van a cumplir con la vacunación, la vacuna bivalente ahora, sobre todo en las poblaciones de riesgo. Es una buena reflexión porque, aparte de decir por qué es calificada por la Organización Mundial de la Salud de interés y no de preocupación, que es lo que he señalado por el tipo de sintomatología, sin embargo, al igual que las influencias, pueden producir cuadros severos. De acuerdo, doctor Ugarte. De Washington, retomamos nuestros problemas locales de salud pública y sobre todo de esta variante nueva del COVID, por una parte, que aparentemente ha dado lugar a una vacuna específica, a la promoción de una vacuna y los vínculos que puede haber entre esta campaña y el dengue, doctor Ugarte. A ver, esta variante ERIS que decíamos en realidad es una subvariante de la variante Omicron, que desde que apareció a fines del 2021 en el mundo ha borrado a todas las otras, ¿no? Es la que predomina con todas las subvariantes que hemos venido conociendo. Esta ya está extendida en un poco más de 50 países. Por esa razón la Organización Mundial de la Salud dice es de interés observar cómo va, pero todavía no pasa a la categoría es de preocupación. ¿Por qué razón? Porque los efectos clínicos, digamos, no son demasiado agresivos. Entonces, es como un resfriado fuerte, una gripe, que sin embargo no tiene por qué llevar a bajar la guardia. ¿Por qué? Porque, como sabemos, las influencias también pueden producir cuadros neumónicos y también pueden producir mortalidad. Entonces, la vacunación sigue siendo la mejor defensa. Ajá. Y por eso la indicación es que todos deberían completar el esquema de 4 dosis y adicionalmente la bivalente. Además de las 4 dosis, de las primeras 4 que eran para COVID exclusivamente.
y la bivalente, que tiene la virtud de ser una combinación de la vacuna tradicional contra las primeras variantes de COVID, del coronavirus, y Omicron, que es lo nuevo. Entonces, eso le da una mayor potencia y por lo tanto hay que vacunar. Hay vacunas, el Ministerio de Salud dispone de ellas y no hay que temerle a las vacunas. Ya está demostrado que las vacunas protegen esto, se han hecho investigaciones en todos los niveles, pero además los efectos secundarios que puedan presentarse como cualquier vacuna son mínimos, ¿no? Hay una inquietud que nos han hecho llegar sobre la vacuna que está utilizando el Ministerio de Salud para la influenza, que cubriría únicamente 3 cepas, pero en el sector privado se usa una que resultaría ser más completa porque cubre 4. ¿Por qué el MINSA está aplicando esta vacuna y no la que se ofrece en el sector privado? Porque son las que cubren en mayor porcentaje los diferentes casos. Cuando las vacunas, como se sabe, se hacen en el exterior, pero es sobre la base de lo que predomina en los diferentes países. No hay una sola cepa de la influenza, del virus de influenza, y por lo tanto la mayor cantidad posible de las que predominan en el país es lo que el país. De acuerdo. Entonces, hay otras vacunas que tienen cepas adicionales, pero no son las más frecuentes aquí, entonces no vale la pena hacer ese cambio. Si eso se incrementase, como se hace todos los años, el Ministerio cambia. Claro, tendría que adecuarse a eso. Se adecua, eso es así. Doctor Ugarte, y simultáneamente tenemos que librar batalla contra el dengue y contra el Guillain-Barré. Sí. Díganos una palabra, por favor, sobre estas 3 amenazas diferentes. Bueno, el caso del dengue, hemos tenido en el último tiempo un brote epidémico que ha estado directamente en relación al cambio climático, a las condiciones que han favorecido, sea por el ciclón Yaku o por el niño costero que hemos tenido este año. El incremento de calor favorece el desarrollo de los zancudos, de la Aedes aegypti. La población de Aedes aegypti se multiplica y por lo tanto la posibilidad de mayor contagio, porque es el que transmite al picar a un enfermo y picar a un sano, le lleva el virus y produce la enfermedad, ha generado esta situación que es la epidemia más grande de dengue que hemos tenido en la historia, ¿no? Sí. Más de 200.000 casos. La anterior, que fue el niño costero, el 2017 fue 60 y tantos mil casos, y la anterior, el 2010, era 35.000 casos. Entonces, ahora, con el niño global, que está ya en camino, digamos, y se sabe que va a ser intenso, tenemos un nuevo riesgo. Doctor, ¿qué le respondería al expresidente Martín Vizcarra, que lo aludió, se refirió a usted el domingo último aquí en RPP, como responsable de la falta de oxígeno cuando en el año 2020 se inició en el Perú la pandemia de COVID-19? Usted era ministro de Salud y bueno, se emitió en el 2009, cuando se emitió esta resolución ministerial que exigía, digamos, el uso de un oxígeno de 99% de pureza. Entonces se produce la escasez y Vizcarra dice, bueno, eso fue culpa de la gestión de Ugarte en el 2009. Lo que diría es que le está creciendo la nariz. Ajá. Porque lo que dice son mentiras. Efectivamente, en el 2010, no fue el 2009, en el 2010 me correspondió aprobar el petitorio nacional de medicamentos, que se hace cada 2 años, y en ese petitorio, cuando se considera el oxígeno como uno de los implementos, insumos medicinales, los expertos, los técnicos, aprobaron lo que era el criterio general, no solo en Perú, sino a nivel internacional, que sea el más puro posible. Y por lo tanto pusieron de 99 a 100% de pureza. En ese momento no había escasez, no había nada, y era lo más indicado. Y el gremio médico, inclusive el colegio médico, avaló esa decisión. Y en esto no, Fernando, dale. Adelante. No, estaba pensando en la nariz del expresidente. Pero me parece recordar que usted ha reconocido que fue un error. Pero yo precisé en qué consistía el error. El error ha sido no controlar, y eso ya no dependía del Ministerio de Salud,
la creación de monopolios, que es lo que se ha generado, pero no necesariamente por las normas, sino la tendencia general es a la organización de monopolios. Y la precisión de que sea de ese grado de pureza, en esa resolución ministerial del 2010, tuvo una vigencia por 2 años. Porque el 2012, el ministro siguiente, que fue el doctor Tejada, Alberto Tejada, emitió una nueva resolución que ratificó ese criterio. ¿Se vacunó de forma irregular Vizcarra? Totalmente. Muy bien. Porque esa es la otra mentira que él ha dicho. Él ha dicho que se vacunó como parte del ensayo clínico. Y eso no es cierto. De acuerdo, doctor Ugarte, el tiempo nos ha ganado. Y preciso por qué. Porque para el ensayo clínico los que se sometían no sabían si le estaban poniendo la vacuna o el agua destilada. Y él sabía que era la vacuna. Es la prueba de que hubo una vacunación irregular por fuera del ensayo clínico, y eso es una mentira que viene diciendo el señor Vizcarra. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hacernos estas aclaraciones pertinentes. Muy amable. Bueno,